Rafael Delgado Gutiérrez nació en Cádiz el 30 de junio de 1932 en plena República. Es el tercero de 4 hermanos. Su padre falleció durante la Guerra Civil cuando él tenía solo 6 años. Estudió en el Colegio Marianista de San Felipe Neri, de Cádiz, donde se planteó su vocación por primera vez. De manera sencilla y natural, como es él, se preguntó: ¿y por qué no ser marianista si la vida que llevan es buena, sencilla y ayudan a la gente? Así que a los 18 años ingresó en el noviciado de Elorrio, Vizcaya. Más tarde continuó su formación en Carabanchel, en Madrid, y tras unos años como profesor en los colegios del Pilar de Jerez y Madrid, partió a Suiza, a Friburgo, al Seminario Internacional, donde se formó durante 4 años para ser ordenado sacerdote justo al terminar el Concilio Vaticano II en 1965. Al poco de volver a España, fue reclamado por el padre José María Ruiz, que estaba de párroco en Horcasitas. En el barrio pasó casi 40 años, con un paréntesis de unos 4 en el que fue destinado a la Tunara, en la línea de la Concepción, en la provincia de Cádiz, como coadjutor de la parroquia del Carmen en un barrio humilde de pescadores. Según recuerdan algunos de sus amigos de Horcasitas, Rafa se convirtió en el cura del barrio, porque no solo era el que celebraba la misa, sino que vivía con ellos y como ellos. Su estilo de vida era sencillo y austero, pero bañado por el sentido del humor de la tierra que lo vio nacer, siendo capaz de encontrar lo positivo en todas las situaciones y en todas las personas. La casa de los curas se recuerda como aquel lugar siempre abierto a todos, donde incluso había vecinos que iban a ducharse por no tener agua caliente en sus viviendas. Durante esos años, Rafa acompañó a la gente del barrio en su día a día, en sus preocupaciones y en sus alegrías. Como él dice: yo no soy creador de nada, soy solo un simple colaborador. Y así ha hecho toda su vida. Como buen enamorado del monte y la naturaleza que es, colaboró para impulsar el grupo Scout, y en su mochila nunca faltó su cáliz desmontable, para poder celebrar la Eucaristía allí donde se detuviera en sus innumerables campamentos volantes. Promovió el deporte entre los niños y jóvenes. Incluso fue entrenador de fútbol. Un cura sin sotana cercano y amable, que cuando le preguntaban cómo se rezaba, él contestaba: es como hablarle a un amigo. Y pasaron los años, y Rafa, siempre atento a las llamadas de Dios, sintió que le pedía un cambio en su misión. Así que finalmente, en el año 2009, a la edad de 77 años, marchó a Guatemala, a la parroquia del Calvario de Cobán, en la Alta Verapaz. Junto a otros 2 compañeros, daban asistencia pastoral a 135 comunidades de la zona. Para llegar a ellas había que ir a pie, por plantaciones y caminos estrechos de barro y tierra arcillosa de difícil acceso. 3 veces al año recorría las comunidades alcanzando con su servicio pastoral a cada una de ellas. Tras 10 años en Guatemala, Rafa regresó a España, a la parroquia de San José Obrero en Burjasot, Valencia, donde nos recibe hoy con su sonrisa, sencillez y naturalidad de siempre, para contarnos cómo ha sido su vida como religioso marianista. Gracias, Rafa, por tu testimonio y por tu vida. Rafa Delgado, pues hoy día es un viejo de 88 años que he pasado por la vida, sobre todo a partir de los 18 años, pues ya siendo marianista. He pasado por diversos lugares, diversos sitios, he disfrutado mucho en los sitios por donde he estado y la verdad es que me he encontrado siempre muy feliz y muy a gusto. Ha sido un amigo, ha sido mi familia, ha sido mi confesor, ha sido mi paño de lágrimas, incluso ha sido hasta mi psicólogo. Si no hubiera sido por él, muchas veces no sé qué hubiera sido de mí. Bueno, nací en Cádiz en 1932, plena República. Soy el tercero de los hijos de mi familia. Mi padre murió en el frente, en la guerra civil, cuando yo tenía 6 años, y éramos entonces 4 hermanos. Detrás de mí hay una niña que es la que vive todavía. Rafa es mi hermano, como es natural, al que quiero muchísimo, a él y a todos mis hermanos, porque hemos tenido la suerte de estar muy unidos siempre, todos los hermanos. Aunque éramos pocos, porque ahora lo comparo con la familia nuestra, que es tan grande, pero que también estamos todos muy unidos, o sea que lo mejor de Rafa. Y además, no solamente eso, sino que para mí es un ejemplo vivo, porque
su forma de vida, cómo ha enfocado él su vida desde siempre, pues ha sido un ejemplo muy grande, para mí muy grande. Bueno, en Cádiz a los marianistas le llamábamos siempre los profesores. ¿Por qué? Porque no había ningún laico que estuviera dando clases en el colegio. Y entonces los profesores sabíamos que eran religiosos y tal, y solamente uno, cuando yo tenía 14 años, me dijo en un recreo, me dice, oye, ¿usted ha pensado alguna vez ser marianista? Y yo, pues no he pensado nunca ser marianista, la verdad. Yo los veía verdaderamente unas personas sencillos, muy normales. Me llamaba la atención lo que hablaban ellos alguna vez, voto de pobreza. Cuando llegamos ya al final del bachillerato, pues ya había que elegir, ¿no? A ver qué es lo que tú querías ser. Yo andaba dudando entre medicina, en Cádiz hay una buena facultad de medicina, o bien, pues digo, bueno, ¿y por qué no marianista? La vida de esta gente, pues me parece que es una vida muy, muy humana, muy normal, nos están haciendo mucho bien, pues vamos a ver lo que es eso de ser marianista, ¿no? Pues siempre era una persona que iba por delante de mí y de alguna manera lo tenía como alguien al que yo admiraba con muchas ganas, con mucha ilusión. Era una persona pues, muy afable, muy sensible, una persona muy acogedora y una persona que, como decía antes, para mí fue en cierto aspecto un modelo. Un modelo que después se fue acrecentando en la medida en que fui conviviendo con él. Era un hombre muy sencillo, con una vida muy austera. Y el primer año me concedieron los votos perpetuos, cosas que muchos de mi promoción se extrañaron. Pero ¿cómo a este tío le da votos perpetuos con lo cafre que es y con lo esto que es, ¿no? Rafa ha sido una persona siempre ejemplar, con un sentido del humor extraordinario. No había cosa que le crispara con facilidad, sino que todo le sacaba su chispa para que viéramos el lado gracioso de la realidad y el lado positivo de las cosas, ¿no? Siempre dando ánimo, siempre promoviendo que nosotros fuéramos capaces de hacer cosas por nosotros mismos, ¿no? Cuando la profesión definitiva, ya solicité, bueno, me gustaría ser sacerdote, y ya empezaba yo a hablar un poco de, hombre, pues no me desagradaría la cuestión de misiones y tal, ¿no? Pero bueno, estuve 4 años en el Seminario Internacional, éramos también casi 100 y pico seminaristas de 12 países diferentes. Fueron 4 años de una riqueza humana impresionante, ¿no? Me ordené de sacerdote allí el día 3 de abril de 1965, recién terminado el Concilio Vaticano, y de ahí, cuando volví a España, pues había empezado en la provincia de Madrid a aceptar parroquias. Y las parroquias eran en Vallecas, en Orcasitas, en Carabanchel, en la de Santa María del Pilar. Y entonces, a mí yo creo que por influencia del padre José María Ruiz, que había sido profesor mío en Cádiz, pues yo creo que me reclamó. Y entonces llegué a Orcasitas, un mundo totalmente desconocido para mí. Yo fue la primera vez que tuve contacto con el mundo obrero y con el problema de la miseria. Ahí es donde se empezó a picarme a mí un poquito toda la problemática social. ¿Y por qué esta gente tiene que vivir en chabolas? Sin luz, sin agua, si además no han venido por placer, han venido porque no tenían más remedio que venir. Y entonces, por medio, hicimos la asociación de vecinos, pues con la asociación de vecinos empezamos a remover conciencias. Ya estábamos en los últimos años de Franco, y por medio de mover a la gente, exigir por qué no tenían luz eléctrica, ¿no? Es que nos dicen que no pueden poner en viviendas porque no reúnen condiciones.
que si cortocircuitos, que si no sé cuánto. Bueno, pero tenéis derecho a luz, ¿no? Bueno, pues enganchar de la luz de la calle, enganchar ahí y ya está. Y empezaron a enganchar. Claro, a los pocos días venían los de la Telefónica, pum, a cortar los cables. Y oye, Rafa, Padre José María, que nos han vuelto a cortar. Bueno, pues volver a enganchar otra vez y se acabó. Y así una vez y otra vez y otra vez, cuando vengan a cortar los cables, pues las mujeres reuniros en torno al palo y no dejar que pongan las escaleras y ya está. Y viendo los de la eléctrica, que no había más remedio que ponerle luz, llegaron a tener luz. Entonces fue una lucha muy bonita. Claro, ahí la Guardia Civil, la policía venía de vez en cuando, nos perseguía. Bueno, al cabo de los 18, 19 años de estar en Horcasitas, pues el Padre José María ya iba el hombre siendo más mayor, claro, y entonces empecé yo a ser párroco y él siguió como coadjutor. El Padre José María era una persona realmente impresionante a todos los niveles. Un hombre, él no se metía porque era muy franquista, claro. Y entonces, toda esa es la época de Franco todavía. Y entonces, bueno, pero no se oponía. Y además, sois todos comunistas, tú sabes, José María, tú sabes que yo no soy comunista, pero bueno, hay que luchar por el pueblo. Y yo he estado siempre colaborando. Yo no he sido nunca creador de nada, sino he sido colaborador de lo que había y de las personas tan maravillosas con las que me he encontrado a lo largo de mi vida marianista. Fui a España unos meses, entonces me enteré de que él andaba buscando cambiar ya, de que estaba cansado un poco de Horcasitas, y entonces pues pensé, voy a echarle el gancho a ver si se viene conmigo a Guatemala. Estaba yo solo entonces con dos sacerdotes del IEM, y entonces pues hablé con él. Y recuerdo que era un día muy frío, un tiempo muy... Y el hombre me puso mucho interés. Y entonces fuimos a hablar con el provincial. Pero claro, faltaba gente aquí en Madrid. Horcasitas era una obra interesante. No conseguían tener a una persona que pensasen que podía llevar lo de Horcasitas. Y entonces, pues, Rafa pues intentó convencerle al provincial, pero que pensase que iba a haber un poco más, un año más, tal. Total que salimos de allí un poco decepcionados. Entonces fuimos pensando, yo le escribía de vez en cuando, él intentaba, pero pasaron 4 años hasta que ya se decidieron a que pudiera venir a Guatemala. Entonces, las 130 y tantas aldeas las teníamos por grupos, teníamos en sectores. Los sectores normalmente eran de 10 a 12 aldeas, incluso había un sector, el sector norte, que eran 20 aldeas y tal, ¿no? Siempre íbamos 2 sacerdotes. Bueno, primero iba yo con un sacerdote de África y un laico, para yo empezar un poco, y el quechí, todas las costumbres y demás, ¿no? Íbamos en el coche el carro, mejor dicho, porque el coche es un cochino, ¿sabes? El coche en Guatemala es un cerdo. Entonces íbamos en el carro de ahí, a mí me dejaban en un punto, el otro lo dejaban en otro sector cercano, ya subíamos al monte por ahí arriba, en medio de la selva y tal, a visitar 3 comunidades diarias. Cuando fue a Guatemala, que eso de la historia del arte, lo primero que hizo fue estudiar toda la cultura, diríamos, maya, pues para ver un poco con qué personas se iba a encontrar, cuáles eran las creencias de las personas con las que iba a convivir. Y desde ahí pues ya fue incluso hasta, diríamos, haciendo algunas catequesis con el lenguaje quechí y con la cosmovisión también maya.
Para mí fue un auténtico descubrimiento conocer primero la espiritualidad maya. Es impresionante, impresionante. Y después la religiosidad de Cobán, de Alta Verapaz. La gente totalmente, las iglesias abarrotadas siempre, los domingos igual, jóvenes, hombres, mujeres, familias enteras. Realmente estupendo, ¿no? Para mí fue un descubrimiento nuevo, porque ya en España empezaba a flaquear todo esto de la asistencia. Una misa en la ciudad, un domingo, como poco, hora y media, con muchos cantos, procesión de entrada, procesión de ofrendas, el incienso, en fin, todo muy solemne, toda la gente cantando, participando. Para mí lo que más me animó y más me impresionó fue la preocupación por los pobres. Eso los marianistas, hay una frase que se repite mucho y que echamos de menos a veces, que es que los marianistas trabajamos en la pastoral y el apostolado con un amor especial a los pobres, pero después resulta que no veíamos muchas veces eso, que se reflejase. Y a él, su preocupación por la gente, por los que necesitan ayuda, por la gente pobre, también por la mujer. En la situación de pobreza de Guatemala, que es grande, la atención y enfrentamiento contra la gente que abusa de los pobres, que abusa de la gente, sobre todo allá los indígenas y los campesinos. Yo no podía viajar mucho al monte porque andaba mal un poco de las piernas, y él pues cada 3 semanas estaba por las pequeñas parroquias que había, no parroquias sino capillas, aldeas con una pequeña capilla de madera donde decía la misa y confesaba y hacía las diversas acciones de pastoral. Y eso fue lo que más me gustó y lo que más me impresionó. Las aldeas, el sistema que tenían estos religiosos era muy bueno, porque por medio de Radio Tesulutlán, una radio indígena, avisaban semana del día tal al tal. Padre Rafa va al sector tal, el lunes en tal aldea, el martes tal. Y entonces ya en las comunidades ya sabían cuándo íbamos a llegar a cada una de las comunidades. Y ahí entonces los ministros de la comunión, los catequistas, ya tenían preparado lo que fuera. Claro, 135 comunidades, lo más que podíamos ir al año eran 3 veces, porque es que no nos daba tiempo a más. Además, claro, que pegarte una semana subiendo y bajando monte, con lluvia, sin lluvia, como fuera, con muchísimo lodo, atravesando algunas veces ríos y todo el tinglao, pues la verdad es que, bueno, siempre había un par de personas de la aldea donde íbamos a ir que venían a recogernos. Si el carro me había dejado abajo en la carretera de terracería, ya ellos, con el laico que venía conmigo, ya íbamos subiendo a la aldea para empezar allí a ver, hoy tenemos tantos bautizos, primeras comuniones, lo que sea. Solo preparaban los catequistas de bautismo, de primera comunión o de matrimonio, de lo que fuera, ¿no? Entonces todo muy bien organizado, y el ministro de la comunión. Teníamos que llevar bastantes hostias para dejarle muchas hostias consagradas, porque durante la semana el ministro de la comunión tenía siempre 2 o 3 aldeas más. Y entonces durante la semana celebraban un día, celebraban liturgia de la palabra, comentario de la palabra comunitaria, rezo comunitario y repartían la comunión. Cuando volvíamos, otra vez, entonces estaban siempre bien atendidos a nivel espiritual, ¿no? Bueno, yo creo que uno de los rasgos más fundamentales de Rafa, yo creo que ha sido el vivir la vida con naturalidad. Con naturalidad. Y entonces yo creo que él vivía esa presencia de Jesús
en la vida ordinaria. Lo que os decía antes, él era un hombre de oración y normalmente la oración de la mañana pues siempre la mantenía o la mantiene. Y él, cuando hemos hablado de este tema, dice, bueno, pues yo tengo un amigo, entonces le dedico un tiempo. Y entonces hablo con él, le dedico este tiempo. Todo eso lo hacía pues encarnar el Evangelio en su vida. Yo estoy diciendo constantemente que nuestra religión, nuestra fe, no es una religión nueva que inventó Jesús, sino que para mí lo fundamental es su palabra y sobre todo su vida, su estilo de vida. Esa es mi auténtica religión, el estilo de vida de Jesús. Y por eso me da mucha pena ver que muchas veces nosotros los cristianos, incluso los religiosos, no seguimos el estilo de vida de Jesús. Y eso me preocupa muchísimo, sí, me preocupa mucho. Pero sí he visto en Rafa a María invitando a mirar a Jesús, invitando a que Cristo sea nuestro referente para todo y nuestra fortaleza, ¿no? Oh, María. Con María he tenido yo muchísima confianza. Sí, no, como diría yo, no una confianza pegajosa, ni una confianza ñoña de devociones, pero cuento mucho con ella y ella creo que cuenta conmigo también. Yo recuerdo, voy a hacer una burrada, pero una frase que me dijo, a veces cuando éramos críticos y cuestionábamos a la Iglesia y decíamos, porque en la Iglesia es esto, y luego no están con los pobres, no están con los... Bueno, él decía, mirad, la Iglesia es como una madre prostituta, pero para su hijo es su madre, ¿no? Pues lo mismo digo, ¿no? Amo a la Iglesia incondicionalmente a pesar de sus sombras y de sus errores y de sus complicidades con otras cosas, ¿no? Que a veces no son a la luz del Evangelio. La Iglesia o cambia o se hunde, o cambia o se hunde. Yo cuando vuelvo a España, pues me doy cuenta que España ya no es católica, que la Iglesia española no está llevando el Evangelio adelante. Sigue con sus piedades, con sus devociones muy bonitas. Ahora, vamos, no me gusta criticar así, pero por ejemplo, aquí en Valencia son excesivamente espiritualistas. Muchas piedades, muchas... Ahora, por ejemplo, tiene el año santo del Santo Cáliz, el de la Santa Espina, el de Santo Lienzo, el Santo Trozo de Madera, no sé qué, ¿no? Es decir, un devocionismo, pero compromiso humano, compromiso social. Incluso los marianistas, yo creo que cuando se habla de vida social y de preocupación social, no les suena bien. Y yo muchas veces soy un poco crítico, ¿no? Y vamos a ver, la doctrina social de la Iglesia, ¿alguna vez los marianistas la hemos trabajado? Y sin embargo, en Guatemala, en la catedral, el párroco de la catedral, oye, Rafa, mira, podía una vez a la semana dar un curso, primero de Biblia, y después otro curso de doctrina social de la Iglesia. Yo encantado de la vida, ¿no? Y grupos de 20 y tantas personas, hombres y mujeres, que gente normal, oye, pues encantado de la vida. Digo, yo podría hacer aquí en España también con la gente de nuestro entorno. Podríamos hacer un curso serio y profundo de la doctrina social de la Iglesia. Yo no recuerdo nunca que en comunidad leyéramos alguna vez alguna de las encíclicas de los papas, de los últimos papas, vamos a decirlo así, ¿no? Para no extendernos. Y eso me preocupa,
me preocupa, sí. Y que realmente él lo que ha querido siempre es vivir como Jesucristo, o sea, con las sandalias, con unos pantalones, una camisa y a la calle a hablar con la gente de la calle, pues es lo que ha encontrado más cercano a Cristo. Los pobres, en realidad los pobres, porque es más fácil a lo mejor encontrarlos, pero como pobres me puedo referir a cualquier persona que necesite algo que no sea económico. Él ha estado, si ve a una persona con un problema, aunque no sea económico, también se acerca. O sea que él es la ayuda, es la entrega totalmente a los demás. Yo estoy en esa etapa ya. Y entonces yo sé que procedo de la mente de Dios. Carta a los Efesios. Nada más empezar, una alabanza a Dios, y después, antes de la creación del mundo, ya estábamos en la mente de Dios, para que seamos santos y no sé qué otra cosita más, ¿no? Bueno, y entonces, y después me voy a San Juan, capítulo 14, del 1 al 6. No perdáis la calma. Creed en el Padre y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones y voy a prepararos un lugar, para que donde yo esté, estéis también vosotros. Y entonces, en el atardecer de la vida mía, me tengo que plantear una serie de cosillas que ya me las voy planteando. A ver, vamos a ver. Mi ego. ¿Cómo ha sido mi ego a lo largo de la vida? Fallos que he tenido y cosas que siempre me han preocupado, de las que me tengo que confesar con frecuencia. De que me gusta que me alaben, que me digan, oye, qué bien ha salido esto, qué bien no sé cuánto. Bueno, pues gracias, Señor, y se acabó, ¿no? Pero cuidado con el ego, porque a lo mejor resulta que lo que estamos haciendo y nos sale muy bien, porque Dios nos ha dado la habilidad correspondiente y la mentalidad correspondiente para hacerlo bien, pero que yo no me apropie lo bueno que hago, ni evangelizando, ni rezando, ni nada, ¿no? Y entonces, eliminar mi ego de alabanza personal. Después, yo ya no tengo nada que... tengo que irme desprendiendo de cosas materiales. Y cuando me vine de Guatemala para acá, dije, bueno, vamos a ver. Me voy para España otra vez. ¿Qué me llevo? Mira, 4 camisas, 4 pantalones, 4 pares de calcetines, 4 calzoncillos y alguna cosita de abrigo por si hace frío alguna vez. Y cuando llegué aquí, estos se quedaron, ¿pero cómo? ¿Nada más que has traído esta maleta? Pues sí, no necesito más. Y entonces, no acaparar, no tener. Yo en ese sentido creo que, porque las circunstancias en las que los marianistas me han metido, de Horcasitas, pobreza, La Línea, pobreza, Horcasitas otra vez, pobreza, donde vivíamos en Guatemala, pues igual, ¿no? Con gente humilde, gente sencilla, entonces no me cuesta ningún trabajo. Y porque además mi madre y mi familia, pues no teníamos lo necesario para vivir con normalidad, pero nada de caprichos ni tonterías, no, eso nada. Entonces yo tengo que, en esta etapa de mi vida, de irme preparando ya para el encuentro con el Padre. Si salí de la mente del Padre, Jesús me tiene preparado en la casa del Padre para que esté entonces de nuevo con Él. Salí del Padre y vuelvo al Padre. Que lo que quisiera es que el ejemplo que tú has ido dejando por ahí, vengan gente joven que lo siga continuando. Yo recuerdo que en la línea, y lo decía Juan Leco, otro gran marianista, que cuando estábamos los tres hablando muchas cosas, decían siempre, si lo que tenemos que ser es normales. Entonces esa normalidad del Evangelio, esa normalidad del seguimiento de Jesús, es decir, no hay ni tanta parafolla
parafernalia, ni tanto sombrero, ni tantas liturgias, sino desde la naturalidad, desde el tú a tú y desde la sencillez.